Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repitió, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto ayer el caso del joven rico, cuando Jesús le indicó que lo que le faltaba, y vaya que le faltaba bastante, era, de los muchos bienes que poseía, tenía una fortuna realmente, que los vendiera y que diera a los pobres, al que no tenía. Es un principio cristiano, compartir con el que tiene aquello que uno tiene y que muchas veces le sobra. Ay de los ricos, dice Jesús, después de la actitud que asumió este joven rico. Frente a la propuesta para la vida, ¿qué hizo? Siguió su camino, que en definitiva era su camino de muerte. Y esto hacen muchos. Jesús nos manda dejar todo aquello que no permanece, todo aquello que no es para la vida, en definitiva, la única vida, la definitiva vida, dejar todo eso que pasa a ser un obstáculo para poder emprender el camino verdadero, el que nos conduce a la vida que buscamos, al reino que pretendía el joven que se dirigió a Jesús. Y muchas veces lo que tenemos que abandonar, llega desde cosas materiales, como diría Ortega y Gasset, desde nuestra circunstancia existencial, configurada por seres, personas, cosas, finalmente valores. Hay que dejar muchas veces esas cosas si son un obstáculo para seguir al Señor, para seguirlo fielmente hasta el lugar a donde el Señor nos conduce. Y tantas veces nosotros no queremos renunciar a nuestros humanos proyectos, que pueden ser buenos, en cierto sentido, o relativamente buenos, pero que en sí, si son un tropiezo para que el gran proyecto para la vida, el de Jesús en nosotros, se consume, entonces hay que dejarlos de lado. Fíjese, parte el Señor de los bienes materiales, del oro directamente, muy apreciado por tantos. Pasa también a las personas, pues el que no deja padre, madre, hijos, hijas, hermanos, etcétera, etcétera, por seguirme a mí no puede ser mi discípulo. Claro, si los seres queridos
así entre comillas, esos de queridos, muchas veces sí son bien queridos, constituyen un obstáculo para hacer el camino que indica Jesús, para seguir ese camino. Entonces tenemos que elegir entre un proyecto humano que puede ser bueno o de lo mejor, pero dentro del orden de lo temporal, y el proyecto definitivo y eterno que nos propone el Señor para la vida. Bueno, hay que elegir aquel que nos conduce a la vida, porque en definitiva Dios nos hizo para vivir y no para estar por un tiempo en este mundo precisamente pasatista, temporal. Entonces, claro, es más difícil, dice Jesús, que un rico herede el reino de los cielos, la vida eterna. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una cerradura. Claro, no se refiere el Señor a una cerradura llave, ni mucho menos de uno pone una llavecita y abre una puerta. El ojo de la aguja era el lugar en los muros, la muralla de la ciudad, donde los camellos, que son animales de gran tamaño, tenían que agacharse para pasar. Y muchas veces era dificultoso eso. Entonces es difícil, no es imposible. Pero quizás sea imposible para los hombres, nunca lo es para Dios. Es difícil desprendernos del oro. Y acá llamemos ricos no solamente a aquellos que tienen una buena cuenta bancaria, que tienen un patrimonio en dinero importante, sino más bien a aquellos que están aferrados al dinero. Porque puede tener usted mucho dinero y no por eso está destituido de la posibilidad de participar del reino de la vida, ni mucho menos. No, depende de la manera en que usted administre sus bienes. Ahora, usted se aferra al dinero y en ultimísimo análisis usted prefiere al dinero, como este joven que ayer vimos en el Evangelio. Bueno, ahí sí, usted no va a entrar en el reino de la vida. Y aquí el Señor nos está diciendo esto, y finalmente, frente a la reflexión de los discípulos, que le dicen bien a Jesús, ¿sí? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Claro, no tenían mucho, no eran gente de mucha plata, pero lo poco que tenían era lo que tenían. Y eso lo dejaron para seguir al Señor. Y todo aquello que se puede conquistar a partir de un bienestar de tipo material, económico. Y ahí donde también viene la respuesta de Jesús. Yo les aseguro que aquel que deja todo por seguirme a mí, cuando el Hijo del Hombre se siente a juzgar, en el final juicio, ustedes se sentarán también, dicho en sentido espiritual, en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, para juzgar, sentarse en el trono, es decir, haber alcanzado el objetivo, porque ¿qué nos dice Jesús? Quiero que donde yo esté, estén ellos conmigo. ¿Y dónde está el Señor? El Señor venció, y venció a la muerte, cosa que solamente puede hacer Dios y Dios en nosotros. Y se sentó en el trono de la vida, en el trono del Rey. Así nosotros también estamos destinados a ese final, si realmente permanecemos, habiendo renunciado a todo lo que sea obstáculo, para poder seguir siendo fieles al Señor y partícipes finalmente de aquello que el Señor quiere en nosotros y puede hacer en nosotros. Esto será imposible para el hombre, claro, como dicen los discípulos, sí es imposible. Humanamente hablando no es posible, porque humanamente hablando, hermanos, prevalece todo aquello que tiene que ver con lo que es muy humana cosa, como diría San Agustín. Queremos las cosas que están ahí, a la vista, en lo inmediato, en el tiempo, que humanamente es lo único que conocemos. Pero si queremos pasar, en definitiva, a la vida eterna, al reino de esa vida, y bueno, tenemos que dejar en segundo lugar aquellas cosas que pueden entorpecer la concreción de ese proyecto de Dios en Cristo y en nosotros mismos. Muy clara la respuesta, como de costumbre, de nuestro Señor. Primero buscan el reino de los cielos y su justicia. Todas las demás cosas se os darán por añadidura. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, ahorita recordaba que son muchas cosas las que nos atan y no nos permiten seguir al Señor.
Y recordaba ese pasaje donde comentábamos acerca de que el Señor manda desatar al burrito para que él lo pueda montar él. Y creo que tenemos que pedirle al Señor que nos desate de eso que nos apega y que nos aleja de Él. Que puede ser desde una cosa tan simple como el querer tener algo, o una cuestión ya más complicada, el dejarlo al Señor por un amor humano. Y sí, es así, Patricia. Por un amor humano, que puede ser amor al dinero, por ejemplo, o a una persona que de suyo no coincide con nosotros, ¿no? En lo que hace a lo que Jesús quiere para nosotros, quiere para todos en definitiva, que es la vida. Sí, hay que tomar una decisión. Y una decisión que muchas veces no es fácil. Y nos parece imposible, pero como dice el Señor, todo lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Y en Dios tenemos todo aquello que solamente Dios puede darnos, que sintetizadamente es la vida, que en definitiva es lo único que va a permanecer, y nosotros en ella. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu de permanencia, tu espíritu de felicidad plena. Tu espíritu, Señor, para seguir ese camino que tú nos propones y que nos conduce precisamente a esos objetivos. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.